Miércoles 13 de junio y estamos aquí en Querida Urna. Como siempre, gracias por depositar su confianza, su tiempo y su buen ánimo en esta Querida Urna siempre llena de información, de análisis, de comentarios y que hoy, entre otras cosas, a la Querida Urna le reportamos, le decimos, Querida Urna, el famoso y tan esperado debate tercero y último entre los candidatos a la presidencia de la República se llevó a cabo ayer en Mérida, Yucatán, como estaba programado, desde mi punto de vista, con un formato, un estilo y una participación que pasaba de lo somnífero a lo enredado. Me parece que no cambia las tendencias o la intención del voto que en términos generales ya se tiene. Hubo momentos en los cuales tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade dejaron sembradas algunas señalamientos veraces o mentirosos, insidiosos o reales, que hoy están teniendo ya expresión en las redes sociales y en la información en los diferentes medios de comunicación, particularmente lo relacionado con la asignación directa de contratos a la empresa que construyó el segundo piso durante la administración en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador, en lo cual pues ha habido discusión acerca de esa asignación directa que era válida en aquel momento, no contravino ninguna disposición legal, pero eso José Antonio Meade está planteando también que parte del dinero de Morena prometido para los damnificados fue destinado a operadores y maniobras políticas de Morena, pero como les digo, todo esto en un contexto en el cual pareciera que al menos en ese terreno de la intención de voto no pareciera que se mueve demasiado la intención general de quienes ya tienen definido ese perfil de lo que van a hacer y lo que van a practicar. Cosas tan especiales como hoy la acusación de uno de los voceros de José Antonio Meade y del vocero de Ricardo Anaya de que uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador le habría gritado cerdo al candidato panista al estar en un túnel rumbo a la sala de espera que los llevaría de Mérida hacia la Ciudad de México. Pero de todo esto y de muchas otras cosas más, vamos a hablar hoy con un invitado de lujo que tenemos aquí en Querida Urna, ni más ni menos que el doctor Ernesto Lamoglia, psiquiatra, nacido en Córdoba, Veracruz, escritor, comunicador, informador, un hombre presente siempre con información, análisis y una voz polémica en programas de radio, en información, en todos los ámbitos de la comunicación. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y desde luego a su auditorio, que espero que sea tan amplio, tan inteligente y tan capaz como sé que son todos sus lectores en el diario La Jornada, a pesar de que por alguna razón nos hemos quedado algunos sorprendidos porque han reducido el formato y a don Julio había que leerlo ampliamente y repasar y releer y republicar porque la información que nos ha proporcionado siempre es orientadora, certera, eficaz y una cosa muy especial que no creen muchos, sin ninguna tendencia. Es uno de los periodistas que yo considero más independientes en cuanto a su criterio y lo que plasma en sus escritos. No lleva consigna de nada y es capaz de criticar lo criticable, venga de donde venga, y a mí eso me encantó. A doña Carmen Lira tendrá sus razones, pero vamos a extrañar eso que falta en la columna Astillero el día de hoy, cuando menos para mí. Muchas gracias por sus palabras, doctor, lo agradezco mucho, lo aprecio de corazón. Y bueno, pues tenemos este debate, tenemos estos candidatos presidenciales. ¿Cuál es su primera lectura? ¿Fue un debate satisfactorio en términos de lo que la opinión pública podría esperar de un debate entre candidatos presidenciales? No estoy seguro, pero sí me lo puedo imaginar en cuanto a lo que la opinión pública en términos generales puede haber pensado. Yo no me di la oportunidad de escuchar ni de ver los dos primeros debates porque yo tengo una posición definida en algún sentido y no tengo una buena opinión de algo que a mí me parece a veces una pérdida de tiempo, un gasto enorme y un ejercicio que pretende ser democrático y no me lleva a mí a esa conclusión, porque me parece
que desde el formato, el contenido, los protagonistas en algunos casos y los conductores, pues no hacen que se modifique, como usted lo señalaba claramente, la intención de voto que ya tenemos cada uno de los mexicanos que pretendemos ir a las urnas dentro de unos días. A mí, en realidad, me dejó muy incómodo, molesto, una sensación hasta de hastío, de hartazgo y de enojo, porque las propuestas que deberían ser en función de los temas que se escogieron para este debate no fueron abordadas casi en ningún aspecto. Y para mí eso es sumamente importante porque yo esperaba propuestas concretas, por ejemplo, en educación y salud, que son temas en los que yo me siento inmerso desde hace muchísimos años. Y lo que escuché fue absolutamente todo lo contrario, los denuestos, las críticas, las imputaciones, y la realidad es que a mí me dejó muy mal, muy a disgusto y me llenó de desencanto. ¿Habla de los desesperanza. Los tres. Curiosamente, cuatro, pero al Bronco como que lo dejamos. Hubo un momento, fíjese a qué grado de desencanto estaba yo llegando a tener, que en un momento determinado le pregunté, le dije y le comenté a mi esposa con cierta ironía, digo, carambas, parece que el mejor ahorita es el Bronco, y si yo llego a esa conclusión en este momento, es que las cosas deben estar mucho, muy mal. Yo que ya tengo mi certidumbre desde hace muchos años y 2 sexenios por quién debo votar, sí me quedé muy, muy mal impresionado de lo cansado, lo agotado, lo agobiado, lo harto y la actitud que tuvo Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque yo creo que estaba hasta la coronilla de escuchar lo mismo, esperar los mismos denuestos, y probablemente me han dicho que estaba muy molesto porque llegó de guayabera, como es lo tradicional en Mérida, y lo obligaron a cambiarse y ponerse de traje. Y estaba enojado, estaba harto, estaba cansado, y algunas respuestas, creo yo, no sé, es una opinión personal, sí. Yo lo conozco, he estado muy cerca de él, así como estamos nosotros en muchas ocasiones, sí. Y él no es así. O está harto, o está cansado, o sabía que no tenía ningún caso por la posición que ya alcanza aparentemente en las encuestas, si se pueden valorar con cierta veracidad, y no se esforzó por llevar a cabo unas posturas que pudieran haber hecho que su público, por decirlo de alguna manera, o sus adeptos o sus votantes, lo que fuera, esperaban en él. Claro, yo pienso que insistió en algo que ha venido insistiendo, que es el ataque a la corrupción, y esto lo debe tener ya cansado de repetir diariamente en 3 o 4 ámbitos públicos, y yo creo que estar sentado en un público así para decir lo mismo, pues de alguna manera, y a las 9 de la noche ya debe tener harto a quien sea. ¿Pero ese cansancio mental afectaría un ejercicio del poder público? No lo creo, porque además el ejercicio del poder tenemos que tomar en consideración que no lo va a ejercer él de manera unímoda. No es el único que va a ejercer el poder. Afortunadamente nos ha hecho conocer el proyecto que tiene de gabinete, agregó a otra persona más, una distinguida investigadora de la UNAM, y agregó algunos otros datos, pero la realidad es que sí me da la impresión de que había cierto hartazgo en él, y es una interpretación que yo puedo hacer con cierta empatía, entender qué pasaba en un personaje así. Pero pues, el público de sus adversarios, pues yo creo que lo entendió de otra manera. Ahora, los otros, la realidad es que este muchachito, Anaya, que yo he calificado de canalla en otro programa, o en otros programas, y que considero que es un individuo con un narcisismo maligno, que es el límite entre el trastorno psicopático o la sociopatía, que en psiquiatría es muy fácil de distinguir. El sociópata se hace y el psicópata nace, pero los síntomas fundamentales del problema de personalidad son los mismos. Yo no sé si este figurín, este muchachito, nació con esa carga genética o bien se fue formando
en las lides universitarias o laborales o industriales o lo que sea, pero su falta de veracidad ya lo están atrapando, y yo vi a un Anaya por primera vez en lo poco que he visto enojado, pero con un enojo que tiene un punto de partida, que es el miedo. ¿Por miedo estaba así? La reacción fundamental animal en un ser humano, lo que llaman algunos a partir del cerebro reptiliano, ¿sí? Cuando todavía no hay un lóbulo frontal que controle los impulsos, la reacción ante el miedo de todos los seres humanos es el ataque, la huida o la parálisis. Y él ha tenido que rehuir algunos argumentos, rehuir de los que ya había expresado, por ejemplo, su deseo de consignar al presidente de la República y al señor Meade por algunas cosas que todos conocemos, dar marcha atrás a esto, ahora hacer otras afirmaciones, ahora sí lo voy a hacer y voy a consignar a José Antonio, etcétera, y volver a tratar de denostar en esto que usted acaba de señalar, de estos contratos que le otorga a Riobó, Andrés Manuel, hace 14 años, cuando se estaban haciendo los segundos pisos, y que haya sido comprobado que fueron legales en algún Twitter que han enviado, y están aclarando estas cosas. Perdón que lo interrumpa, doctor. Pero por primera vez se ve enojado, por primera vez pierde la sonrisa. ¿Y esa peligrosidad puede tener consecuencias en estas 2 semanas finales? No lo creo, no lo creo. Porque obviamente en un ámbito como el del debate, la participación personal de Anaya tenía que ser lo que esperaban no solamente sus colaboradores, sus asesores como el inefable Diego, sino lo que esperaba su público es que la atacara. Ellos no estaban esperando las propuestas sobre desempleo, sobre salud, sobre energías, nada. Estaban esperando el ataque para el puntero. Y trató de hacerlo a su capacidad y responder algunas cosas. Tiene facilidad de palabra, tiene tablas, como cualquier actor. Porque en una circunstancia de revisar uno de los síntomas de la enfermedad, del trastorno de personalidad, el psicópata es el gran actor de los fraudes. Por eso, la mayor parte, si no es que el 100% de los delincuentes de cuello blanco son psicópatas. Esos no van a asesinar, no van a ser asesinos seriales, pero van a terminar con el patrimonio de miles o de millones a través de esa habilidad enorme de actuar para ganarse la confianza y la simpatía de los demás. Son seductores natos. Pero esa actitud de seducción se le acabó a este chamaquito. ¿Qué otro político tiene esas características? Carlos Salinas. Sí. Es un segundo Salinas. Es un segundo Salinas, sí. Con la misma capacidad de simulación, cinismo y agresividad. El otro se reía un poco menos, ¿verdad? Ajá. Y tenía la carga del hermano incómodo, que por cierto ahora es el concuño de Anaya. Ajá, claro. Y claro, eso disfrazaba en aquella época en donde no se permitía la opinión de los especialistas en esto, opacaba esa perversidad y ese narcisismo que viene curiosamente a salir a la luz de los medios a través del narcisismo maligno y la psicopatía de Trump. No de Anaya, en otra escala, por supuesto, ¿verdad? Porque este tipo de sujetos es capaz de causar daño dependiendo del ámbito en el que se desempeña. Claro. Obviamente, pues a lo mejor un gobernador de Oaxaca o un gobernador de Hidalgo o del Estado de México, aunque lo sean, no va a tener ese poder de destrucción que puede tener un Trump o esta capacidad de seducción que puede tener los medios este chamaquito. Leo algunos de los comentarios que siempre nos envían y que tenemos diariamente cientos de mensajes que nos envían por aquí. Dice, siempre se ha hecho la similitud con Salinas, Salinas sí es inteligente, el Anaya es rebuey, dice Abseriano 26, Felipe Furlafá dice, qué buen análisis, yo vi la cara de
Anaya entre sus risas robóticas, desencajada. Angels Music dice, no vamos a permitir otro fraude. Profesor Robga dice, totalmente de acuerdo, Anaya solo actúa. El Bronco solo está robando tiempo, ni caso atender al tipo. Enrique Jiménez dice, es más peligroso que Salinas. Escorpión, señor comunista, dice, es un honor escuchar al doctor Lamoglia. Qué buen invitado, Julio, dice Alejandro Madrigal. Recuerdo el análisis que hizo el doctor Lamoglia del borracho de George W. Bush. Hay muchos comentarios, los estaremos leyendo así al azar. Y José Antonio Meade, ¿qué personalidad? Mire, voy a tratar de decir algo que es una opinión personal basada exclusivamente en lo que veo en los medios, en lo que leo, etcétera. En la vida ni lo había visto ni lo había escuchado, porque no me interesa. Me da la impresión, por alguna cercanía con colaboradores suyos, que es un individuo anodino, si podríamos decirlo así, que es un típico burócrata de escritorio con conocimientos e información para ese sitio que ha ocupado este pentasecretario, un sillón muy bonito en una buena oficina con una serie de asesores y ahora también alguna asesoría seguramente de don Dionisio, su padre, creador, fundador del Fobapro y quien lo ha llevado, que además le dio el beso del diablo, no sé, en este último debate. Pero este individuo anodino me dio la impresión, primero, cero carisma. Ajá. Es decir, eso que es la imagen a proyectar que puede tener un líder, aquí no existe. Luego, muy titubeante. Yo creo que tenía intención de dar lo que sabe dar, no me lo tomen a mal, no piensen mal, da cifras. Cifras mal ubicadas, porque el señor estaba comparando las cifras de desempleo de hace 14 años en el Distrito Federal, o de empleo en el Distrito Federal, cuando estaba en el poder Andrés Manuel, y comparándolas con el macro de la República Mexicana el día de hoy. Si el señor podrá manejar cifras, pues no sé para quién, para los televidentes que van a ver el fútbol o que ven la Rosa de Guadalupe. Pero el señor estaba haciendo una comparación totalmente inexacta, dolosa, ni siquiera perversa, sino idiota. Que es peor en política. Idiote en griego, pues, no vayan a decir que el doctor está diciendo majaderías, idiote en griego es una palabra que significa el que no participa en las decisiones del pueblo. Cuando en el ágora los atenienses se reunían, opinaban. El que no opinaba, ese se llamaba idiote. Y este señor o es idiota o nos considera idiotas y da cifras que están totalmente desfasadas en tiempo. Primero. Entonces, yo sí creo que un burócrata de esa naturaleza pueda decir incluso que el Seguro Social está bien, que va a haber hospitales, una serie de datos sin sentido y dichos en un nivel titubeante, porque estoy casi por afirmar que ni él se los cree. Y además teniendo como asesor a este señor que no acaba de salir del closet, excepto por sus camisas de color de rosa, Carlitos, no el otro Carlos psicópata, este Carlitos que de veras no sé de dónde sale, que puede asesorar algo cuando pone la campaña de Montielito, lo de las ratas, ¿verdad? Este publicista que de veras lo único que ha podido hacer bien es que el hijo hizo una película que él financió y le salió un poco bien por la propaganda que le hicieron. Ustedes los nobles. Pero definitivamente... Nosotros los nobles. Yo creo que estaba tan titubeante que no sabía si decir lo que quería, si decir lo que podía o decir lo que le habían sugerido que hiciera. Por eso se sacaba de la manga algunos ataques para Andrés Manuel que no tenían ninguna lógica ni coherencia con la frase anterior que estaba pronunciando. Claro. Entonces, estaba de dar pena. Yo de veras, si en algún momento creo que hay alguien que crea en mí, pues porque le ofrecen un trabajo o seguir trabajando en el sistema, pues porque es priista o porque tiene una chambita o una chambota o lo que sea, se debe haber querido meter como las avestruces en la cabeza en la tierra. Claro. El señor verdaderamente estuvo patético. Doctor, para Él ni siquiera, de veras lo creo como médico,
no estaba creyendo lo que decía. Doctor, para ser equilibrados estos diagnósticos tan crudos y tan exactos de la personalidad de Mir y de Anaya, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuáles son los factores o los aspectos negativos de López Obrador? Mire, lo hemos dicho también, yo lo conozco y lo estimo, pero tiene dos defectos que pueden ser modificados por el sistema en el que va a vivir, si vive en este sentido, que son su mesianismo. El mesianismo es parte de lo que podríamos llamar un complejo de superioridad en algún aspecto. Los mesías, los que sean, los dirigentes políticos, los grandes líderes, los que han tratado de cambiar la humanidad, lo han logrado porque creen que están dotados de algo particularmente especial que les va a permitir conseguir un objetivo. Y esto puede ser bueno o no. Podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? No me voy a remitir a la historia, pero digo, mesiánicos han sido Hitler, mesiánicos ha sido Stalin, mesiánico ha sido Fidel, mesiánico ha sido el Che. Y digo, hay momentos en que la historia necesita de esos líderes que creen ciegamente en sí mismos para poder lograr algunos cambios. Pero obviamente, en un sistema democrático, esto tiene que ser ponderado, es decir, pesado, sí, mesurado y controlado. Ajá. Yo me he referido en un plan, si usted quiere, muy particular y quizá exagerando un poco y atreviéndome a decir que ojalá que Beatriz lo contenga, porque ahí está la sensatez que puede mediar. Y detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Esto puede medir un poco las cosas, o bien el equipo de trabajo. Pero políticamente las cosas parecían al revés. Un equipo de trabajo muy sometido a la voluntad del dirigente, y si llega a tener el enorme triunfo electoral con gubernaturas, control del Congreso en sus cámaras de senadores y de diputados, estas características se acrecientan y se vuelven pudiera un peligro. ser, y eso es una de las cosas que a mí como médico y como una gente que lo aprecia por sus valores reales, no por lo que cree, sino por sus valores, eso es lo que me da temor. Ahora, hay otros mesías que han logrado muchas cosas, y no me quiero referir al profeta. Cristo en griego es profeta, ¿verdad? O los otros profetas, o a los ayatolas, o lo que sea. Porque aquí hemos tenido hasta ayatolas de la información sin hacer ninguna referencia para ninguna otra parte de Asia Menor, ¿verdad? Ajá. Pero yo conviví en la radio con ayatolas de la información que eran así, ¿verdad? Y eran intocables, y no me refiero nada más a Jabobo ni a Bobita, no, había otros también de una calidad inferior, y hasta la fecha siguen pontificando sus estupideces. Pero bueno, el mesianismo es uno. Y luego hay algo que los mexicanos de esta época y de estas generaciones ya olvidaron. Se llama caudillismo. Y nosotros en esas tres etapas diferentes de cambio que ha tenido el país, y que Andrés al final señalaba, vamos a hacer la cuarta transformación. México es un país de caudillos. Ajá. Por favor, el caudillismo de Miguel Hidalgo y Costilla detiene a la independencia en el Cerro de las Cruces cuando impide Claro. que Allende tome la capital. Así es. ¿Sí? Así es. Pues el caudillo termina decapitado, Sí. pero era un caudillo. El caudillismo de sacar a relucir a los poderes superiores de la creencia de los ignorantes, valga la expresión, en México, y sacar un estandarte de una purísima concepción disfrazada de Virgen de Guadalupe. Bueno, eso es una parte del caudillismo. Después viene también la reforma, y hay otros caudillos, y no solamente Benito Juárez, sino los generales que estuvieron con él. Claro. Morelos fue un caudillo. Entonces, los hay buenos y malos. Guerrero también fue caudillo, y los caudillos del sur iban contra los del centro, y tenemos que ver el caudillismo también, que intentó superar, cuando eran mexicanos, a todo lo que el criollismo trató de acaparar cuando cambian las leyes y se hace esa gran reforma constitucional en España. La Plaza de la Constitución de México es por una constitución española, no mexicana. ¿Y qué pasa durante lo que llamamos todavía revolución?
puros caudillos que terminaron matándose los unos a los otros. Pero siguen prevaleciendo como figuras prototípicas y héroes que todavía son venerados por una gran parte de la población que en su vida se ha preocupado por saber quiénes fueron y qué hicieron. Entonces, en esa eventualidad del triunfo de López Obrador, ¿estos serían los riesgos principales? Mesianismo, caudillismo, en un caldo social, en una circunstancia social, también me parece muy acostumbrada al discurso panfletario, a la polarización de opiniones, un fanatismo, una falta de crítica profunda y en el fondo, no sé si usted coincida, doctor, con una falta de participación cívica, más que en el momento electoral, cumplir con el depósito del voto en la urna, alejarse y esperar. Muchas de las proclamas que hacen la gente es: no nos falles, no nos vayas a fallar, como si fuera el depósito hacia Eso es considerar al Mesías como tal. Eso es considerar al caudillo como tal. Eso es lo que realmente es peligroso. Toda esta participación en las redes sociales, voy a enseñar el teléfono, como y este sí es teléfono de veras, pues está apagado. O como el chamaquito fue el que lo enseñó, ¿no? Sí, y el Bronco el que lo sacó. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración para que los ciudadanos, por primera vez en lo que lleva nuestro país de serlo y dejar de ser la Nueva España, digamos, la política es el trabajo de todos, polis, los ciudadanos, las ciudades, y tomar el trabajo político en nuestras manos. Y el gran error y el éxito sobre todo del PRI ha sido dejar que los ciudadanos le otorguen el poder y el trabajo político al político profesional, entre comillas. Hay muchos comentarios del público. Humberto Cruz, buen invitado el doctor, siempre sin pelos en la lengua. Tenemos aquí otros. Eleven su coeficiente intelectual con el doctor Lamoglia. Ahora sí se puso bueno el astillero. Felicidades por tan buen programa y el lujo de invitado. México se hizo de rebeldes, no de sumisos. ¿Y de verdad habrá un tigre hoy que está dispuesto a salir a las calles a protestar y a volcarse, incluso con violencia desbordada, si es que se violenta la voluntad popular en las próximas horas? Mire, no lo creo, don Julio. Ese tigre ha estado realmente amansado por 85 años de priismo y por lo que nosotros, que nacimos en la etapa posterior a la Revolución, yo nací en 1940, vivimos de las consecuencias de haber dado marcha atrás al proceso revolucionario cuando termina el régimen de don Lázaro Cárdenas y aparece esta estructura de derecha que empieza a gobernar al país a través de del último de los generales que nos gobernó, el general Ávila Camacho. Entonces, todo ese proceso, para quienes crecimos, como yo crecí en un ámbito obrerista 100%, yo estudié mi prevocacional y la primera parte de la vocacional en la Escuela Técnica Textil e Industrial de Río Blanco, Veracruz, donde fue la primera revolución obrera. Claro. Yo crecí con un sindicalismo. Ahí había una gran diferencia. Había las clases del poder, pequeños empresarios y la clase media. Y un rechazo absoluto por el sindicalismo. Eso, desafortunadamente, el miedo al movimiento popular sigue existiendo en la mente de millones de mexicanos. Aunque se diga que no hay clases medias porque económicamente ya no las hay, la clase media tiene eso aquí, en la cabeza y en el corazón. ¿Conservadurismo? No, sí, por supuesto, y no van a participar. No van a participar como participan, por ejemplo, en un día de la Guadalupana, Novohispana, cuando la Guadalupana es la patrona de Extremadura en España y era la patrona de Cortés y de Pizarro cuando llegaron a América, y no tiene nada que ver con México. Guadalupe es una palabra árabe, Guadal es río, barranca, y lupus es lodo, y es una palabra combinada. Y si es el guadalupanismo, si participan. O vamos a ver el fenómeno absurdo de que los mexicanos estén pensando el domingo en sentarse a ver el fútbol. Que ahí viene ya todo este proceso. Vamos a ver cómo esa clase media mediatizada, de ahí probablemente provenga incluso el término, no lo sé, ¿verdad? Mediocre, también de ahí viene el término.
Somos una sociedad mediocre. Por supuesto, porque somos un pueblo sin educación y sin educación cívica. Lo comentaba mi esposa el día de hoy en varias ocasiones, cuando se habló de educación no se mencionó jamás la educación cívica. Se mencionó hablar en inglés, tener una tableta y una computadora, en lugares donde obviamente no hay ni luz eléctrica, ¿no? Entonces, pero no hay educación cívica, que era una materia que era fundamental para el desarrollo y el concepto de los principios que teníamos los niños mexicanos de aquella época. Como tampoco se habló de otros aspectos de salud que teme enfrentar el mexicano. Al mexicano le gusta que le digan que hay que hacer medicina preventiva y unir las unidades de servicio médico y creer en el absurdo del seguro popular y todo, pero yo se lo planteaba hoy a Rubén Luengas en Los Ángeles. ¿Por qué no se habló jamás por ninguno, ni lo han planteado, en atender a las víctimas de 130 millones de muertos, de casi 300 desaparecidos, de 90 mujeres violadas? Cada asesinato, cada hombre o mujer que fallece deja 4 o 5 deudos. Claro. Si tenemos, vamos a poner un número en concreto, 200,000 mexicanos asesinados y desaparecidos, tenemos 1 millón de víctimas de esos asesinatos y desapariciones. Educados además en el pensamiento criminal y la venganza. Sí, en una parte, por eso decían también, tenemos que tratar de crear becarios, no sicarios, porque la capacidad ahorita de trabajo para un nini se divide en 2 o 3 cosas nada más, y una es el sicariato. Pero no se han ocupado de eso. Cuando tuvimos nosotros un secretario de salud, psiquiatra, lo único que hizo a favor de la salud mental fue ponerle el nombre de su papá a un hospitalito, que ahora presumen que es instituto. Entonces, esas cosas tienen que ver con la educación cívica. ¿Qué estoy haciendo para los demás? ¿Qué estoy haciendo para atenuar la fuerza, la sensación degradante de la impotencia del ser humano ante la búsqueda de justicia? Nada. Entonces, si no hay esa lucha, y cuando no hay la aplastan o la ignoran, ahí están los padres de los 43. Cada vez más cansada la sociedad. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad ante esa indignación del pequeño grupo de víctimas? Ninguna. El enojo, la burla, el distanciamiento. Lo que pase allá no me corresponde a mí, como cuando pasa la Cruz Roja. Pues quién sabe qué será, qué bueno que no me tocó a mí ni a mi familia, ¿verdad? Así es. Decíamos cuando trabajaba yo en la remodelación penitenciaria en las Islas Marías, los pobres entre los pobres para mí eran los presos, porque pues, la pared ahí los separaba y los muros de agua en las islas y nadie se ocupaba de ellos. Eso está pasando también con las víctimas de los victimarios, Guerrero. Y eso indica la falta de valor cívico, la coherencia, la conciencia, la empatía y la solidaridad de las clases medias mexicanas. ¿Cómo podemos cambiar entonces si tenemos tantos elementos tan negativos y tan complicados? Falta de solidaridad, falta de civismo, conservadurismo, encerrarse en lo de uno y además permitir e incluso burlarse de las luchas de quienes sí hacen la búsqueda de un cambio, fracasan o son castigados o son reprimidos. O son ignorados. ¿O ignorados? Lo más terrible es que un hombre que ha perdido su familia, cuando pide justicia, sea ignorado. Hay un sistema corrupto, el Poder Judicial, yo creo que sobrepasa las medidas de falta de pulcritud o de corrupción que haya en cualquier nivel en el mundo. Doctor, yo me lo pregunto en mí mismo y con mi trabajo como columnista, como escritor diario, de lunes a viernes, este trabajo que yo digo que es como ser buzo de aguas negras, meterse al fondo y creer que uno lleva una protección, un traje, sí. Pero lo cierto es que no, que uno sale, emerge de esas aguas negras y mucho queda en lo que ve, en lo que uno percibe, por más que quiera ver hacia otro lado. Pero le pregunto también, doctor, ¿qué sentido tiene lo que hacemos? Mire, cuando Víctor Frankl en la prisión, en un campo de concentración, se entera que su mujer y sus 2 hijas habían sido asesinadas y trata de sobrevivir
al estrés de la prisión, entonces no se llamaba estrés, se podía haber llamado surmenage, decide usar algo que se llamó intención paradójica para sobrevivir al terrible miedo de perder la vida y no poder hacer nada. Voy a salir, mi mujer muerta, asesinados estos, mis amigos, mi pueblo, mi casa, todo destruido, mi país. ¿Y qué es lo que hace? Buscar un sentido. Y escribe con sus alumnos un maravilloso libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y otro que se llama Ante el vacío existencial. Nosotros somos un pueblo que ha perdido el sentido de la vida. Nuestro sentido se ha vuelto egocéntrico, egoísta, y hemos perdido por completo el sentido comunitario, que es una parte del sentido de la vida, si tomamos en consideración la primera fase de la vida, que es una célula. Cuando nos enseñan biología en la secundaria, nos dicen que los organismos unicelulares pueden sobrevivir, una amiba o un paramecio, pero que para tener una función correcta, esa célula, que es un organismo vivo, se tiene que sumar a otras células, miles, cientos o millones de células para formar un tejido. Y un tejido puede ser inútil si nosotros quitamos un pedazo de piel y lo dejamos ahí, es un tejido, pero no sirve para nada. Para que ese tejido tenga una utilidad, tiene que formar un órgano. Y el órgano solo, un hígado o un corazón tampoco sirven de nada. Tienen que formar parte de un organismo. Eso es lo que acabaron con nosotros. El organismo social fue aniquilado. Nos quitaron la cohesión social, el sentido comunitario, se perdió el tejido social y las células estamos individualizadas, aisladas en nuestro bunkercillo de mierda. ¿No nos lo quitaron o nunca hemos tenido ese tejido? Mire, yo creo que en algún momento tiene que haberlo habido, porque si no, no hubiéramos podido construir lo que todavía está bien en la nación. Había algún sentido, ¿no? Para mí las luchas obreras y las luchas sindicales a mí me dieron un sentido de vida. Para mí la falta de salud del pueblo que yo conocí y que yo viví y que yo toqué, la pérdida del trabajo de mi padre, la pérdida de muchas otras cosas, de la situación económica o de la salud emocional, para mí sí me dieron sentido. Doctor, ¿le hubiera gustado hacer otra cosa? ¿Ser otra cosa? ¿Músico? ¿Deportista? Toco algunos instrumentos musicales. ¿Qué instrumento toca? Toco el piano, toco la jarana, toco la guitarra, toco el órgano, tocaba el acordeón y quería yo tocar la armónica. Y me falta tocar el arpa y la jarana. Y tengo una colección de jaranas jarochas. De jaranas. Sí. ¿Y cuál música le gusta más? ¿Folclórica mexicana o qué es lo que interpreta? La música veracruzana, por supuesto, y la música frantillana. Y no conozco Cuba, ¿eh? No. Pero... ¿Y qué de la música jarocha? ¿Cuáles son? ¿Qué sones son los que más le gustan? El siquisirí, por supuesto, es el rey de los sones para ahí, el zapateado. ¿Lo toca y lo canta o solo lo toca? Y yo le quiero decir que hice mi carrera gracias a que yo bailaba muy bien. Ajá. Me vio la señora María Esther Echeverría bailar un día en el Tribunal para Menores siendo esposa del secretario de Gobernación. Ajá. Y casi me adoptó y fue su hombre de confianza para muchas cosas porque bailaba yo muy bien. Y me presentaba no como un buen médico, decía, ¿ya conoces al autor La Muglia? Es el mejor bailador de jarocho del país. ¿Y dónde aprendió usted eso? Desde niño en la casa, y mi hermano sigue siendo el mejor y ha educado y ha enseñado a bailar a generaciones enteras de veracruzanos. A veces parecería que quienes escribimos de cierta manera y juzgamos con tal rudeza y crudeza lo que sucede, pareciera que hay gente que cree que no tenemos un sentido de alegría en la vida y de contento. ¿Usted es un hombre alegre y contento? Yo creo que sí, ahora con las operaciones que tuve y que me impiden bailar, ya puedo caminar con la ayuda del bastón y todo, ya estoy recuperándome. Sí me afectó, yo creo que me abatí mucho, pero yo creo que me falta todavía mucho por hacer. Y no voy a poder zapatear, pero voy a poder bailar rumba seguramente. ¿Rumba? Sí. Doctor, yo no digo salsa, porque la salsa tiene cebolla, jitomate, ajo, chile. La salsa no existe para mí más que para comer. Es música frantillana y tiene una parte rumba que es la parte africana. Y otra cosa que yo quisiera haber sido sería arquitecto. Sí. ¿Y hace algo en su casa? ¿Algo? Ya hemos hecho algunas cosas, no en mi casa porque no tengo casa propia. Ajá. Yo no tuve la oportunidad de poder juntar dinero y hacerme de una casa propia. Tengo un terreno, hice una casita para mi papá. Se murió, nunca la habitó y ahora la tienen ocupada algunos invasores. ¿Qué tipo de arquitectura es la que más le gusta? La arquitectura del virreinato.
Me metí a la UNAM a tratar de hacer una parte de historia del arte. No tenía tiempo, tenía mucho trabajo, pero me quedé aprendiendo arte del virreinato y para mi fortuna o no sé para qué, creo que ser un experto en iconografía religiosa del arte cristiano, a pesar de que soy ateo. Ajá. Ateo, yo también soy ateo. ¿Cómo nos va a los ateos? Pues yo creo que de la fregada, porque a veces deberíamos tener fe, pero a veces nos la pasamos muy bien contradiciendo a los mochos. ¿Por qué no hay nada que nos haga tener fe y confianza en algo distinto? Porque a lo superior? mejor nos revertimos esa fe egocéntricamente y queremos en nosotros mismos y queremos en otras cosas, ¿no? ¿Conviene ser inteligente, buscar, escudriñar, analizar? ¿O sería mejor una vida más descansada y reposada como tantos la llevan? No, si me pongo a descansar me muero. No, la vida tiene muchas oportunidades y el sentido de vida lo pueden encontrar todos los días de muchas maneras, ¿no? Sobre todo sirviendo. Hay algo que decimos en los grupos de autoayuda que no lo inventamos ni nada, que dice: aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Autoayuda que mucho nos falta a los mexicanos. Así es. ¿Por qué? Pues porque estamos convertidos en células, estamos aislados del tejido social y sobre todo del órgano social, Claro. que es el Estado, que es la nación. Aquí dice Sabás Torres, Doc es una riata. Rocío Martínez dice: yo también soy ateo. Roberto Loyola dice: aquí otro ateo. Necesito contraatacar a los mentirosos como estos dos, no sé a qué se refiere. Soy ateo, también dice Alejandro Villanueva. Hace falta el doctor en la radio. Tengo la fortuna de conocerlo en persona, dice Viri Rodríguez. Me divertía mucho con el doctor Lamoglia, dice Dolores López. Muy buen programa a pesar de los bots que despotrican y dicen que las clases medias sostienen al país, dice Gustavo de la Cruz. Tenemos que pensar más en colectivo y en el bien común. Necesitamos regenerarnos como sociedad. Zurdo Neori dice: excelente programa. Te sacaste un 10 con este programa, Julio. Está bueno en la plática, doctor. Es el más brillante de los psiquiatras, dice Alejandra Juárez. Doctor Lamoglia, haga un programa. Urge mucha orientación, dice Esperanza Cruz. Recuperar el sentido del tejido social. En fin, aquí están los mensajes que van llegando uno tras otro. Muchas gracias. No alcanzamos a leerlos todos, felicitando excelente bailarina, arquitectura del virreinato. Felicitaciones al doctor Lamoglia. ¿Qué opina de Anaya el doctor? Bueno, ya nos hizo favor lo hemos dicho, de revisarlo. no lo eso. he publicado todo, pero ¿Por qué los pobres votan por la derecha? Somos legión los ateos, dice por ahí, a ver si no nos excomulgan. es lo mismo por lo cual los que llamarían a algunos mexicanos nacos le van a la América, pues como que nos hace sentirse más, escalar un poquito, ¿no? ¿A qué equipo le va usted, doctor? Yo no me gusta el fútbol, pero cuando era yo chamaco le iba yo al ADO, a la Asociación Deportiva Orizabeña, Ajá. donde jugó incluso mi papá. Y después le fui al Atlante, porque como era el de los pobres y yo no iba a irle a ninguna otra cosa, pues le iba al Atlante. Y fui médico del Atlante un año. Ajá. Sí, cuando estaba Fernandón González de dueño, cuando se lo dejó el general Núñez. Un año y punto. No volví a ver fútbol después de la Alemania e Italia en 1970. Y te puedo decir peyorativamente, a pesar de mi ateísmo, gracias a Dios. ¿Y algún otro deporte profesional en televisión? ¿Sí lo ve? ¿Básquetbol, fútbol No, americano? nada, Absolutamente. Nada. No, el deporte es para practicarlo, ¿no? ¿No para verlo? No, yo tengo un tío que ya debe tener casi 100 años allí en Córdoba, que es médico, y decía que era muy deportista porque compraba el esto y fue a todas las Olimpiadas y iba a los mundiales de fútbol. Deportista de sofá. Sí. ¿Y nosotros somos críticos de sofá, doctor? Yo creo que sí en parte, pero la función que ha tenido el comunicador en los últimos años, sobre todo con el advenimiento de los medios, como usted, pues, obviamente son líderes de opinión y no soy el que lo estoy señalando por primera vez. México ha conocido la verdad en los últimos años gracias a los líderes de la opinión, a los líderes de opinión. Pues vienen muchas cosas, me encanta eso de la América y los americanistas, que el doctor Lamoglia comente sobre el daño que ha producido décadas de asistencialismo en la conciencia de los mexicanos y cómo todos los mexicanos siguen promoviendo lo mismo, dice Jorge Tamés. Luis Holguín, hace falta su programa, doctor Lamoglia. Estoy vetado, ya ni puedo esperar. Sí, ¿Está vetado? ¿Hay vetos en la radio? Yo creo que sí, por supuesto, sí. Bueno, cuando menos a mí me tocó.
Bueno, pues afortunadamente tenemos ya internet y las Sí, redes sociales que nos maravilloso, permiten sí. hacer muchas de estas cosas. Son muchos los comentarios, son muchos los temas que podríamos pasar en una plática tan intensa y tan agradable como la que tenemos hoy con el doctor Ernesto Lamoglia, a quien agradecemos esta posibilidad de platicar con tanta sinceridad, con tanta puntualidad. Le agradezco, doctor, Don la presencia Julio, aquí. al contrario, yo quiero agradecerle este honor de estar aquí con usted. Y le digo aquí delante del público, sin usar camiseta roja o rosada, ni de ninguna manera ni nada, que me acompaña todas las mañanas. Todas las mañanas. Por eso estoy tan enojado que le hayan quitado un espacio, hombre. Bueno, Vale. redujeron ahí Sí. el espacio en el nuevo diseño de la jornada. Pero es mi compañero de todas las mañanas. Somos compañeros de todo esto. Con mucho aprecio, con mucho respeto a su Muchas trabajo gracias. y a todo lo que ha hecho, a su voz siempre crítica y siempre a fondo sobre lo que sucede en México. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes y nos vemos mañana en otra de estas queridas emisiones de Querida Urna desde Rompeviento TV. Muchas gracias. Hasta mañana.